¿Qué tal? Mi nombre es Paco y soy técnico de sonido. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante importante también y del que creo que no hay demasiada información en Internet, y es el tema de la seguridad y la prevención de riesgos laborales en nuestro puesto de trabajo. Hace unos años, cuando estaba trabajando como técnico de sonido autónomo, me pidieron por primera vez mi prevención en riesgos laborales, que enseñara mi contrato, con quién lo tenía contratado, con qué empresa, y la verdad que yo no entendía nada, no sabía ni de lo que me estaban hablando. Puede ser que si estás viendo este vídeo es que te han pedido a ti que entregues tu prevención en riesgos laborales, o simplemente que quieres saber un poco más y quieres estar informado. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de riesgos laborales en nuestro puesto de trabajo, y también vamos a hablar de todo el tema de EPIs, que son elementos de protección individual, que son muy importantes para realizar nuestro trabajo con total seguridad y evitar hacernos daño. Bien, prevención de riesgos laborales. ¿Qué significa esto exactamente? Pues la verdad es que en nuestro puesto de trabajo hay una serie de riesgos laborales, la posibilidad de tener accidentes laborales, de hacernos daño en nuestro trabajo, y es muy importante conocer cuáles son estos riesgos para así poder evitarlos. Básicamente, la prevención de riesgos laborales se encarga de eso, de transmitir el conocimiento de cuáles son los riesgos que existen en cada puesto de trabajo determinado, en nuestro caso el del técnico de sonido o técnico del espectáculo en general, y te informan de las herramientas y te dan el conocimiento suficiente como para poder prever todos estos riesgos y evitar accidentes en el trabajo. Básicamente, ya seas autónomo o trabajador en una empresa, tienes que tener una prevención de riesgos laborales que te la tiene que proveer una empresa dedicada pues a esta labor. Vas a tener que hacer un pequeño curso, normalmente son cursos de 4 horas, aunque hay cursos pues más grandes. El de 4 horas hay que ir actualizándolo a medida que pasa el tiempo. Creo que hay uno, si no lo han cambiado, creo que hay uno de 50 horas que es prácticamente definitivo. Y nada, se te realiza esta formación, finalmente se hace un pequeño examen, normalmente es una pequeña prueba online tipo test, muy sencillita, pero que se trata de saber que has adquirido todos los conocimientos y que eres totalmente capaz de reconocer los riesgos laborales que hay en tu puesto de trabajo y que los vas a poder evitar. Bueno, pues como te decía, ya seas autónomo por tu propia cuenta o trabajador en una empresa, vas a necesitar tener esta prevención en riesgos laborales. Si eres autónomo, te la tienes que buscar tú por tu cuenta, y si trabajas en una empresa, pues la empresa va a llegar un día que te va a citar en un sitio o a través de internet para que hagas la formación y finalmente hagas el curso. Para explicaros correctamente este vídeo, lo que he hecho es coger la prevención de riesgos laborales que tenía yo cuando era autónomo, ya que ahora estoy trabajando con una empresa y he tenido que hacer la prevención que me han mandado ellos, pero básicamente es la misma. He cogido los documentos que tenía contratados yo cuando era autónomo y os los voy a leer un poco por encima para que veáis en qué consiste la prevención en riesgos laborales, y luego pasamos a todo el tema de los EPIs. Os enseño un poco los EPIs que yo tengo o que utilizo, y para que os hagáis un poco una idea, abajo en la descripción os voy a poner enlaces a todos los productos, pues para que podáis echarles un vistazo como siempre. Bien, pues os voy a leer un poquito el contrato que yo tenía, que lo tengo aquí en el iPad, ¿vale? Y básicamente el documento que me dieron dice que Paco Melero, con DNI tal, certificando que ha asistido con aprovechamiento al curso de 4 horas de formación, como os comentaba, especifica en su puesto de trabajo como técnico de sonido que tiene la prevención de riesgos laborales según la ley 31/1995, artículo 18 y 19, impartido el día tal en el sitio tal, ¿vale? Contenido del curso y resumen del temario. Esto básicamente es lo que se explica en la formación y el examen online o tipo test que vais a tener que realizar. Conceptos generales de prevención de riesgos laborales, principios básicos, legislación, especialidades técnicas y riesgos derivados, técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos, primeros auxilios, medidas de emergencia, evaluación de riesgos, identificación, cuantificación y medidas preventivas. Y el quinto punto, y para mí el más importante, explicación de los riesgos específicos en su puesto de trabajo, es decir, como técnico de sonido. Obviamente no son los mismos riesgos los que tenemos nosotros, que somos técnicos del espectáculo, que el que puede tener alguien que trabaje pues en una empresa o en una fábrica, en una obra, etc. Cada puesto de trabajo tiene asignados pues sus riesgos laborales, ¿no? Aquí en este documento también nos indican la documentación entregada, básicamente el resumen, el curso inicial en prevención de riesgos laborales, una titulación que es la que puedes presentar cuando te la pidan. Si vas a trabajar para ayuntamientos, es muy común que haya un plan de riesgos laborales y que te pidan que certifiques que lo tienes, y te dan la titulación y tienes que entregarla, y la evaluación de riesgos, y también todo el tema de los EPIs, ¿vale? Que también es muy importante que sepas que los EPIs te los tiene que proveer la empresa para la que trabajes. Es decir, si estás contratado en una empresa, te van a tener que dar pues los EPIs para que lleves a cabo tu trabajo y tu labor, y si eres autónomo, tú eres tu propia empresa y estás obligado
a darte a ti mismo pues los EPIs, es decir, te vas a tener que comprar todos los EPIs y cumplir con la normativa, ya que puede ser que cuando estés en un concierto grande, en un festival donde se requiera un plan de prevención de riesgos laborales, puede ser que aparezca un técnico en prevención de riesgos laborales y que vaya allí a echar un vistazo a ver si todo el mundo está cumpliendo pues con los EPIs, con la normativa, si se está poniendo a prueba la formación que se ha llevado a cabo previamente. Y es importante que tengas todo tu equipo y todo tu material correctamente para que nadie te llame la atención y sobre todo para que puedas hacer ese bolo. Bueno, hasta aquí está muy bien la definición y la teoría, pero te estarás preguntando exactamente qué riesgos laborales tiene un técnico de sonido en su puesto de trabajo. Bueno, para ello tienes que realizar la formación. Este vídeo no es una formación ni mucho menos, pero sí que vamos a enumerar un poquito pues todos los riesgos que se contemplan dentro del trabajo como técnico del espectáculo, técnico de sonido si lo queréis, aunque también sería válido para técnicos de iluminación, de vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? Os voy a leer un poco el listado de riesgos que tenía yo contratado, bueno, que en su momento contraté mi plan de prevención de riesgos laborales, el listado que me facilitaron diciendo que todos estos son los riesgos que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando. Caída de personas a distinto y a mismo nivel, caída de objetos por desplome, caída de objetos en manipulación, caída de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, choques contra objetos móviles o inmóviles, como pueden ser vehículos, por ejemplo, golpes o cortes por algún tipo de herramienta, atrapamiento por o entre objetos, atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos, sobreesfuerzo, exposición a temperaturas ambientales extremas, contactos térmicos, contacto eléctrico, inhalación o ingestión de sustancias químicas, contacto con sustancias sensibilizantes o irritantes, exposición a radiaciones, incendios, explosiones, atropello, golpes o choques con o contra vehículos, accidentes de tráfico, carga física, carga mental, carga visual, disconfort, en fin, este es un largo listado de riesgos laborales que nos podemos encontrar en nuestro puesto de trabajo. Es decir, cuando nosotros nos vamos a un bolo, todo esto y muchos más riesgos están a nuestro alrededor, tenemos que conocerlos y es importante tener la formación para saber actuar en depende de qué situaciones y en depende de qué escenarios. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Si te subes a 3 o 4 metros de altura, obviamente vas a tener que utilizar pues unos EPIs acorde a ello, por ejemplo un arnés para sujetarte y estar trabajando con total seguridad. Si vas a realizar un corte de algún tipo de material, pues seguramente tendrás que colocarte guantes y tendrás que colocarte también unas gafas de protección, etcétera, ¿vale? Si vas a realizar cargas de mucho peso en un camión, como es nuestro caso por ejemplo, es importante llevar zapatillas de seguridad, es importante llevar guantes también para evitar pues cortes o para evitar engancharnos las manos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante conocer todos los riesgos a los que nos estamos expuestos y saber qué tenemos que hacer en función de cada caso. Para esto existe la prevención en riesgos laborales y muchas veces esta prevención, cuando contratas el plan o el contrato en prevención de riesgos laborales, también se te asigna una aptitud médica y hay veces que se te pide que entregues una aptitud médica. ¿Qué significa eso? Es un pequeño chequeo médico, es una prueba médica en la que un médico te revisa y te dice si eres apto o no, que bueno, normalmente pues vas a ser apto, conforme puedes realizar tu trabajo sin ningún tipo de problema. Eso quiere decir que no tienes enfermedades, ni trastornos, ni tienes ningún tipo de lesión física que pueda acarrearte pues algún tipo de problema. Por ejemplo, si tienes problemas de espalda, eso el médico lo va a notar en tu aptitud médica y a la hora de realizar cargas pues tienes que tenerlo en cuenta. Si es muy grave lo que te pasa, pues seguramente no vas a pasar la aptitud médica, no vas a ser apto y no vas a poder realizar pues tu trabajo correctamente. Eso es importante también, por ejemplo, si tomas algún tipo de medicamento. Si tomas medicamento con contraindicaciones, hay que tener en cuenta si, por ejemplo, no puedes hacer trabajos en altura o no puedes conducir vehículos como pueden ser carretillas o toros mecánicos. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en ello nos va nuestra seguridad y la del resto de compañeras y compañeros que están con nosotros en el día del bolo. También es muy importante conocer el tema de los EPIs, que son elementos de protección individual, es decir, todos esos elementos que nos van a proteger y van a hacer que nuestro trabajo sea aún más seguro. Os voy a leer también el documento que yo tengo referente al plan que utilizaba de prevención de riesgos laborales y todo el tema de los EPIs, qué EPIs son los necesarios para un técnico en espectáculos en general, ¿no? Aquí dice que Paco Melero, que trabaja para la empresa Paco Melero, porque en ese momento era autónomo,
de oficio y categoría profesional autónomo técnico de sonido, recibe los siguientes equipos de protección individual obligatorios para evitar los riesgos en su puesto de trabajo, para dar cumplimiento a lo marcado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores. Y los EPI son los siguientes: casco de protección mecánica, guantes de protección mecánica, guantes de protección eléctrica, gafas de seguridad, protectores auditivos, botas de seguridad, ropa de trabajo, chaleco reflectante, arnés de seguridad, mascarillas desechables. Recuerda, hay una pequeña nota que os la voy a leer que creo que es muy importante. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 29.2, dice: el trabajador está obligado a utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. El incumplimiento de esta obligación será considerada como incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, entre paréntesis, lo que puede comportar incluso al despido, ¿vale? Y es importante que firmes conforme has recibido todos tus EPIs, es decir, el plan de prevención de riesgos laborales te va a hacer firmar un papel conforme tú tienes todos los EPIs para llevar a cabo correctamente y con total seguridad tu trabajo. Guantes, tendríamos de dos tipos, ¿vale? Estos guantes serían pues los más cómodos, son guantes que podéis encontrar en cualquier gran superficie o ferretería, ¿vale? Son guantes que son cómodos, que servirían pues para cargar y descargar el camión, incluso para tirar cables. Es importante utilizar guantes por dos razones. Una, cuestión de seguridad. Si yo tengo los guantes puestos y me rozo con cualquier tipo de metal o me engancho la mano con algún fly case, etcétera, pues no me voy a cortar. Y luego por una cuestión de higiene también. Muchas veces recogemos cables que han estado tirados en el suelo o tenemos que desmontar un equipo en la playa, en la arena, etcétera. Pues es importante utilizar guantes por un tema de higiene, ¿no? Básicamente. Es importante que sepáis que los guantes tienen tallas también, así que escoger el que convenga más a vuestra talla. Este es un tipo de guante y este es otro tipo de guante de piel más rígido que, bueno, no te da tanta movilidad, es un poco más engorroso y serviría más para temas de tenernos que aislar, por ejemplo, por temas de electricidad, ¿no? Si tenemos que conectar electricidad, pues estos guantes van genial, o si tenemos que coger cosas que nos puedan cortar o que nos puedan hacer daño realmente, son mucho más gruesos y nos van a proteger mucho más. Luego hay más tipos de guantes que yo no tengo. Yo normalmente utilizo este guante, ¿vale? Que tiene un poco de goma aquí en la zona de la palma, que va bien porque es antideslizante y son bastante cómodos. En verano no dan mucho calor, estos dan mucha más calor, pero luego hay guantes que utiliza la gente pues que tienen el dedo pulgar y el índice libres, por ejemplo, pues para las pantallas táctiles, etcétera, ¿vale? Zapatillas de seguridad. Yo ahora mismo estoy utilizando estas zapatillas de seguridad, que os voy a dejar el enlace abajo, las compré en Amazon básicamente. Cumplen con la normativa, son antideslizantes, también te aíslan eléctricamente y la verdad que no tienen mucho aspecto de zapatilla de seguridad, que yo un poco es lo que estaba buscando. Tienen más aspecto de zapatilla, últimamente, bueno, las estoy utilizando bastante, las utilizo cada día que trabajo y la verdad que son muy ligeras, la suela es muy ligera. Yo había utilizado otro tipo de zapatilla de seguridad que no era tan cómoda, ¿vale? Importante que la punta sea reforzada por si nos cae un fly case en la punta de los dedos, pues que nos proteja, o incluso cuando hacemos lo típico de con el pie chutar los frenos de los fly case para desfrenarlos, es importante que la zapatilla vaya reforzada, ¿vale? No salen muy caras y la verdad que vale la pena invertir un poquito en el calzado porque lo llevamos durante muchísimas horas y aparte de que, bueno, de que nos cubra de cualquier tipo de accidente que podamos tener, es importante que sea cómodo también porque lo vamos a utilizar durante un montón de horas. Ya os digo, os voy a poner el enlace de estas zapatillas que para mí son las más cómodas que he utilizado hasta el momento y me están durando bastante. Hace unos 8 meses que las vengo utilizando cada día y estoy muy contento con ellas, la verdad. Pasamos a los cascos. Os he traído dos tipos diferentes de cascos. Este es el mío y el que utilizo normalmente. Es un casco marca Black Diamond, ¿vale? Que es una marca de escalada, y este otro Spetzel, que también es de marca de escalada. Es importante que el casco se ajuste correctamente a tu cabeza y que lo puedas ajustar bien. Que te lo puedas atar aquí abajo en la barbilla, ya que cuando estás trabajando llevas el casco puesto, te mueves, te agachas, te metes por debajo de cosas y es importante que el casco no se nos caiga, ¿vale? También es importante que en la parte de atrás tenemos esta ruedecita que nos permite ajustar mejor a la cabeza, ¿vale? Para que nos quede bien sujeto y bien fijo. Y luego este casco también está guay porque tiene estos anclajes de aquí para poder colocar el frontal, ya que en los escenarios pues muchas veces utilizamos el frontal. Pues no está de más poder meter por aquí la goma, tener el frontal y que se nos ajuste correctamente. Hay otro tipo de casco que sería este también, diferentes precios, también se ajusta correctamente en la parte inferior de la cabeza y es importante esto,
que te lo puedas atar por debajo de la barbilla. Hay algunos un pelín más sencillos, que serían los que encontramos típicos en una obra, por ejemplo, que solo se colocan encima de la cabeza. Como protección están bien, pero como comodidad, cuando tienes que estar muchas horas con ese casco, al final se cae, es un pelín engorroso, ¿vale? Importante, casco. Si estamos trabajando en altura, es importante utilizarlo. Si estamos trabajando por estructuras también, porque nos podemos dar algún golpe en la cabeza. Y luego, si se están realizando trabajos en altura y los están realizando algunos compañeros y nosotros estamos en la parte inferior, es importante llevar el casco, porque se le puede caer cualquier herramienta. Puede caer una llave inglesa, un martillo, una tuerca, cualquier cosa con la que esté manipulando nuestro compañero ahí arriba, se le puede escapar, se le puede caer, y si nos cae en la cabeza nos va a hacer muchísimo daño. Así que es importante utilizar el casco. Siempre que haya alguien levantado un poquito del suelo y realizando trabajos, casco. Tapones auditivos de protección. Aquí me voy a separar un poquito, ¿vale? Tendríamos los tapones que yo utilizaría en un concierto, que son tapones hechos a medida. Si lo que queréis es trabajar con tapones para no sufrir tanto, para no fatigar tanto vuestra oída, es importante que tengáis unos tapones de calidad hechos a medida. Eso sí, si tenéis que trabajar en algún tipo de montaje en el que hay ruidos pues por maquinaria, etcétera, con tapones normales de fábrica os va a valer, ¿vale? Y tengo aquí varios tipos diferentes que os quiero enseñar. Por ejemplo, tengo estos que serían fijos, ¿vale? Que se colocan aquí detrás y nos hacen de tapón auditivo para protección, pues si tenemos que utilizar herramientas, etcétera. Luego tendríamos otro tipo, que es este, que es marca 3M, que todos conoceréis, pues los típicos de fábrica, ¿vale? Que te los cuelgas en el cuello y pues va muy bien, casi que son de usar y tirar también, ¿vale? O sea, esto tiene unas cuantas funciones y luego ya lo puedes desechar. Si es que no tenéis tapones hechos a medida, estas son unas buenas opciones. Y finalmente, si tenemos que realizar trabajos en los que estamos sometidos a una presión sonora muy alta, importante protegernos correctamente, ¿vale? Son cómodos, no mucho rato, pero un ratito sí son cómodos. Si tenemos que cortar algún tipo de material o si estamos en un sitio donde hay mucho ruido y queremos evitarlo, importante utilizar unos buenos protectores auditivos. ¿Qué más? Vamos con más cosas, ya casi acabo, ¿vale? Por último, casi último, ¿qué me falta? Chaleco reflectante. Esto es un chaleco reflectante sin más. Un chaleco como el que te pondrías cuando tienes un accidente de coche o se te estropea el coche. Un chaleco reflectante, ¿vale? Que lleve estas marcas reflectantes. Tiene que cumplir con la normativa correcta. Aquí tenemos la etiqueta conforme cumple con la normativa correctamente. Y la verdad que el chaleco no se utiliza siempre en cualquier tipo de bolo. La verdad que no es tan común utilizarlo, pero sí es común en centros de convenciones o en recintos feriales, cosas así, sobre todo los que hay mucho movimiento de vehículos y de maquinaria, ¿no? Como pueden ser carretillas, toros mecánicos, etcétera. Es importante que vayamos bien visualizados para que los demás nos vean correctamente y poder evitar cualquier tipo de atropellamiento. Yo la verdad que no utilizo mucho el chaleco reflectante, pero sí que lo llevo en la mochila, pues porque nunca se sabe cuándo te lo pueden pedir o cuándo te pueden decir que en este bolo, en este plan de prevención de riesgos laborales, es indispensable y es 100% necesario que utilicemos el chaleco reflectante. Y ya por último, voy a dejarlo por aquí, y ya por último tendríamos el tema de los arneses, y aquí quiero hacer un pequeño hincapié, y es que tengo dos tipos de arnés diferentes. Tengo el que se debe utilizar y el que no se debe utilizar, ¿vale? El que no se debe utilizar sería el típico arnés de escalada. Está bien, es un arnés, hace su función. Si realizamos trabajos en altura nos podemos sujetar con total seguridad porque es un arnés diseñado y pensado para realizar escalada, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que solo nos sujeta de cintura para abajo. Toda la parte superior del cuerpo no tendríamos sujeción, entonces para temas de seguridad seguramente no te lo van a pasar en un plan de prevención de riesgos laborales. Si lo quieres utilizar, yo no voy a ser quien te diga que no debes utilizarlo, pero no es lo más correcto, ¿vale? Os voy a enseñar el que yo tengo. Este sería mi arnés básico de escalada, ¿vale? Es un Petzl también. Aquí iría la cintura, esto te lo colocarías en la cintura, meteríamos las piernas por aquí y estaríamos correctamente sujetos de cintura para abajo, ¿vale? Sí que, bueno, hay que coger correctamente la talla de tu arnés, pero esto no sería lo más adecuado para trabajar. Esto es adecuado para hacer deporte, para hacer escalada, pero no sería lo más adecuado ni para trabajos en altura, ni para sujetarte a máquinas elevadoras, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es compraros un arnés para este tipo de trabajos, que sería un arnés que aparte de sujetarnos de cintura para abajo, también nos sujeta la parte superior del cuerpo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, a ver. Sería este tipo
de arnés, ¿vale? Que no, como podéis ver, pues la parte de la cintura es mucho más gruesa que el de escalada, y luego tendría para colocar las piernas, esto iría así. Colocaríamos las piernas y luego podríamos colocar también los brazos. Obviamente vamos mucho más sujetos porque nos sujeta el cuerpo entero, y si tenemos que cogernos a cualquier tipo de estructura para estar seguros y poder realizar nuestro trabajo con total seguridad y bien amarrados a algo para no caernos, pues este sería el tipo de arnés necesario. ¿Con qué lo complementaríamos? Necesitaríamos un disipador, ¿vale? Que un disipador es esto que os voy a enseñar ahora. Esto sería un disipador, que básicamente es un mosquetón que iría, mosquetón de calidad también, es importante que no compremos mosquetones de marca barata o que no están certificados. El mosquetón lo colocaríamos en nuestro arnés, ¿vale? No en la cintura, sino en una parte media del arnés. Tendríamos un disipador de fuerza y luego tendríamos dos puntos de los que colgarnos. Es decir, yo puedo estar trabajando en altura y me puedo amarrar a un punto y me puedo amarrar a otro punto. Así, si hay cualquier tipo de accidente, si me caigo, resbalo, etcétera, estoy sujeto de dos puntos. Incluso puedo cogerme a la máquina elevadora que esté utilizando y luego a la estructura del trus, por ejemplo, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos al día y que lo compremos certificado, que no compremos cosas baratas, porque al final lo barato sale caro, y estamos hablando de nuestra seguridad y de nuestra vida, ¿vale? Es importante tenerlo revisado. Si hace muchos años que lo tenemos que informarnos de la vida útil de estos elementos de protección y cambiarlo. O sea, no se vale comprar esto y utilizarlo durante 20 años porque seguramente pierde las propiedades, todo el material, y ya no estamos trabajando correctamente ni con toda la seguridad que deberíamos, ¿vale? Así que esto es muy importante, sobre todo casco si hay alguien trabajando en alturas o vosotros mismos, arnés si tenemos que hacer trabajos en altura o con máquinas elevadoras, zapatos de seguridad para diario. O sea, esto siempre, porque siempre estamos tratando con material muy pesado. Guantes también importantísimo por tema de seguridad y por tema de higiene, ¿vale? Y luego el tema de tapones auditivos, pues bueno, cuando estamos sometidos a presiones muy altas de presión sonora, es importante tener protección en los oídos también, porque al final es una de nuestras herramientas. Algunos de estos EPIs no son tan importantes quizá como el chaleco, pero es importante tenerlo en la mochila o como algún tipo de tapón auditivo del que os he enseñado, ¿vale? Comentaros el tema del arnés. Yo os recomiendo que busquéis uno específico para trabajos y los de escalada los dejéis para escalar, que es lo suyo. Y también el tema del casco es importante, utilizar uno bien certificado y que cumpla con la normativa, y así no tendremos ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Yo creo que más o menos lo hemos comentado todo un poquito. Seguramente me dejo alguna cosa, ¿vale? Pero recordaros, prevención de riesgos laborales es conocer los riesgos a los que estamos expuestos en nuestro lugar de trabajo. Es muy importante conocerlos, saber cómo evitar este tipo de riesgos y sobre todo saber qué hacer en caso de accidente, y eso en la formación os lo van a explicar. Y es muy importante también el tema de los EPIs. Estos son los EPIs que yo utilizo prácticamente a diario. Ya os digo que hay EPIs como por ejemplo los guantes y las zapatillas de seguridad, ropa de trabajo adecuada y cómoda también la utilizo 100% a diario. Luego el casco y demás, y el arnés por ejemplo no los utilizo tan a diario por la tipología de bolos que hago últimamente, pero si voy a montajes o festivales que se requiere, pues oye, tenemos que cumplir con la normativa, y lo más importante antes que cumplir la normativa es cuidar nuestra propia integridad física, nuestra salud, y que no suframos ningún tipo de accidente. Así que nada, toda la información más o menos necesaria para el tema de prevención de riesgos laborales queda resumida aquí en este vídeo. Si tenéis dudas, como siempre, podéis ir aquí abajo en los comentarios y os voy a echar una mano. Nada, si queréis encontrar empresas que se encarguen sobre el tema de planes de prevención de riesgos laborales, buscando un poquito en Google vais a encontrar muchas, y hoy en día se pueden hacer las formaciones y los exámenes online, o sea que está muy fácil. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Sobre todo, poner en práctica todo el tema de la seguridad y de los EPIs, porque es muy importante. Y ya sabéis, dudas aquí abajo, y nos vemos en el próximo vídeo.